Bueno chicos, aquí estoy. Como les prometí, vamos a hacer aquí el esquema despacio, ordenado, para que ustedes puedan verlo cuantas veces deseen. Se recuerdan ustedes que en la introducción de la clase pasada estuvimos hablando acerca de clases de juicios ejecutivos. Hablamos de que los juicios ejecutivos se dividían en clasificaciones, como por ejemplo los juicios ejecutivos que buscaban el cumplimiento de una obligación siempre y cuando ésta sea dinero o cosa fungible. Hablábamos también de que existen juicios ejecutivos que son o que buscan el cumplimiento de una obligación que no sea dinero, o sea, que sea cosa determinada, una acción determinada. Ahí están los juicios de ejecución especial. Están también los juicios de ejecución de sentencias extranjeras y nacionales, y están también los juicios ejecutivos colectivos, o también llamados ejecuciones colectivas, como las denominadas concurso voluntario, concurso necesario y quiebra. Bueno, dicho esto, vamos a hablar entonces de uno de los juicios ejecutivos que lo que persiguen es el cumplimiento de una obligación dineraria. Dentro de estos juicios ejecutivos, la característica especial es que exista un título ejecutivo. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los títulos ejecutivos del juicio ejecutivo que están establecidos en el artículo 327? ¿Verdad? ¿Se recuerdan del 327? Bueno, entonces, los juicios ejecutivos que están establecidos, los títulos en el 327, tiene su propio procedimiento, pero también tiene cierta conexión con el juicio ejecutivo, o también denominado, o mejor dicho, el denominado ejecución en la vía de apremio, que está establecido en el artículo 294 al 326. Cuando hablamos nosotros de que tiene una integración, o que también hay parte de las normas que debe de aplicarse en este juicio ejecutivo, les decía que el 328 es nuestro artículo clave. ¿Por qué es artículo clave? ¿Por qué? Porque el 328 establece que la integración de estos dos procesos, el juicio ejecutivo establecido en el 327 y la ejecución en la vía de apremio establecido en el 294, van a utilizar los títulos que le correspondan establecidos en cada uno de los artículos, siempre y cuando mantengan las características de. ¿Se recuerdan ustedes de que hablábamos en el 294? Por eso es que ustedes lo ven aquí, el 294. Se preguntarán ustedes por qué el 294, precisamente por la integración que hacemos con el 328, ¿verdad? Entonces, en el 294 dice que procede la ejecución siempre y cuando haya un título, ¿verdad? Un título que, primera característica, primero tiene que ser un juicio que contenga deuda, que contenga un pago de una obligación cierta, determinada, de plazo vencido, ¿sí? Cuando tienen esas características, según el artículo 294, entonces tenemos un título ejecutivo eficaz. Esa eficacia la tenemos que buscar siempre en los títulos ejecutivos, para que verdaderamente no encontremos tropiezos para iniciar un juicio de ejecución. ¿Por qué? Porque los juicios de ejecución no vienen a declarar ningún derecho, porque los derechos ya están previamente establecidos en un contrato, en una sentencia o en una declaración unilateral de voluntad. Bueno, entonces, dicho esta referencia, podemos decir que una demanda en un juicio ejecutivo comienza con los artículos cajoneros 61, 63, 67, 69, 71, 79, 106, 107, incluso podemos agregar aquí el 50, que es de la asistencia técnica, el 294, que lo vamos a relacionar con el 328 por integración, y el 296 cuando habla acerca de la ineficacia. Y de la ineficacia dice así. Fíjense pues, lo que dice el 296. El 296 establece. Fíjense.
Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sea para los títulos ejecutivos del juicio ejecutivo o ya sea para los títulos ejecutivos en el 294, que es a donde pertenece este artículo, cualquiera de esas dice que pierden fuerza ejecutiva siempre y cuando se cumplan esos plazos, ¿ya? Si esos plazos se sobrepasan de los plazos que están establecidos en la ley, entonces no podrán tramitarse o no podrá iniciarse una ejecución. No se pone en movimiento el órgano jurisdiccional para poder cobrar o hacer un cobro efectivo de esos títulos por el plazo que corresponda. Normalmente en los juicios ejecutivos siempre las obligaciones son simples y les voy a decir por qué. Porque en los únicos lugares o en el único juicio donde aparecen títulos ejecutivos que vencen a los 10 años es en la ejecución en la vía de apremio. ¿Por qué? Porque ahí hay prenda e hipoteca. Si ahí hay prenda e hipoteca, vence los 10 años. Si aquí no hay prenda e hipoteca, no hay títulos ejecutivos que venza el derecho para ejecutar en 10 años, sino que es en 5 años. Bueno, muy bien. Ya con esas características, ya nosotros fundamentamos nuestra demanda. La demanda tiene que contener todos los requisitos de toda demanda y adjuntar el título. ¿Cómo se va a adjuntar el título? Es la prueba madre, es la prueba mayor. ¿Cómo vamos a adjuntarla? La vamos a adjuntar, obviamente, en original, si fuera un título, por ejemplo, mercantil, en auténtica, ¿verdad? Autenticado el documento, puede ser una certificación emitida por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, por ejemplo, una certificación de una prueba anticipada, ¿verdad? Una confesión judicial que tenga ante juez, la homologación de la que habíamos estado hablando en la clase anterior, de un juez donde un convenio es homologado por medio de un juez de familia, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias. Bueno, entonces, cuando se tiene ese título con las características que ya les mencioné, estamos listos para iniciar el juicio ejecutivo y tenemos la demanda, adjuntamos el título, que es la prueba madre. En estos casos, fíjense pues, la ley dice que los documentos es la prueba primordial, ¿verdad? Y como siempre esos documentos lleven aparejada esa obligación de pagar dinero en efectivo, es necesario que esté claramente establecida la cantidad que se debe. Entonces, si, óigame bien, la cantidad que se debe en el título ejecutivo que vamos a iniciar corresponde a una cantidad mayor de 15,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos en un municipio, por ejemplo, de San Jacinto, ¿verdad? Si lo estamos ejecutando más de 15,000, seguro ya no va a conocer el juez de paz de San Jacinto. Si vamos a iniciar una demanda por 50,000 quetzales, tendrá que verificarse ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Entonces, hay que verificar aquí, porque sí son obligaciones que tienen por razón de cuantía. Aquí es indispensable la cuantía, aquí es indispensable conocer y recordar las reglas de competencia por razón de cuantía. Bueno, en el caso de la cuantía, cuando se trate de juicios ejecutivos, acuérdense ustedes que es una cantidad cierta y determinada. Y por lo tanto, sobre esa base se va a determinar la cuantía y qué juez es el que lo va a conocer. Cuando estamos hablando entonces de esa primera demanda, también tenemos que saber que nos sigue una primera resolución, ¿sí? Esa resolución de admisibilidad, como ahora le llamamos, ¿verdad? Resolución de admisibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Le dan trámite a la demanda o no? El juez resuelve. Fíjense, pues en los juicios ejecutivos hay que observar algunos recursos que se pueden interponer en contra de algunas resoluciones. ¿Por qué? Porque los juicios ejecutivos son rápidos y no quieren perder tiempo. Por lo tanto, son
están explicadas y determinadas las resoluciones que son objeto de medios de impugnación, en este caso de apelación, ¿verdad? Que es el que de alguna manera uno interpone ante un órgano superior para que revise la resolución del juez acuo que está determinando nuestra suerte en esta demanda. Bueno, si le dan trámite, como lo establece la ley, ustedes van a saber aquí que hay que notificar, y la notificación en un juicio ejecutivo no solo lleva notificación, sino también lleva un aspecto que se llama requerimiento. ¿Sí? Un requerimiento. Este requerimiento está establecido claramente en el Código Procesal Civil y está establecido en los juicios ejecutivos. Fíjense pues, cuando hablamos de requerimientos, dice la ley, en el artículo 329 dice, promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se fundare. ¿Qué quiere decir? Van a calificar y van a determinar qué cosa, aquellas características que dijimos que están en el 294, ¿verdad? Estas características que dice el 294 tendrá que ser lo que el juez va a analizar cuando le dé trámite. ¿Cuáles son? Las del 294 y obviamente las del 296 y también las del 327. Del 327. Estos 294, 296 y 327 son como el inicio de nuestra demanda, ¿verdad? Luego tenemos que, según el 329, vamos a conocer también que dice, promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerare suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida, exigible y de plazo vencido, ¿verdad? Despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento, que es el que me estoy en este momento refiriendo. 329. Lo voy a quitar de aquí para efecto de que se vea mejor. Y lo voy a poner con otro color. Con el 300 requerimiento basado en el 329. Bueno, es nuestro código procesal. Cuando hablamos entonces de estas dos cosas, primero, se le da trámite en un plazo, ya saben, al día siguiente, ¿verdad? Se notifica dentro de las próximas 48 horas, según la ley del organismo judicial. Y la siguiente fase es requerir de pago. Esto, ¿quién creen que lo hace? El notificador. El notificador es nombrado para este tipo de juicios no solo notificador, sino que es una persona nombrada para requerir de pago y se hace por medio de un documento que se llama mandamiento. ¿Qué quiere decir? Un mandato, es delegado, es como los ojos, es la extensión de los ojos del juez cuando va a requerir. Es el requerimiento, es el cobro judicial, ya no es el cobro de que usted le va a tocar a la persona para que le pague, no, ya es un cobro oficial, es un cobro judicial. Y por eso es tan importante, porque en algunos casos, por ejemplo, en las ejecuciones civiles, cuando se trata de ejecuciones civiles, el cobro o el hecho de cobrar judicialmente el requerimiento genera ya los intereses, cosa que en lo mercantil, como yo les había explicado, los intereses comienzan desde el momento en que se incumplió con el compromiso que está contenido en el título. Esa es la diferencia entre ejecuciones civiles y mercantiles.
Y entonces, la notificación, el requerimiento 329, notificado. El notificador tiene las dos facultades, vamos a decir así, de notificar y de requerir de pago. Cuando se le requiere de pago, ¿qué llega a decir el juez? Mire, el notificador, mire señor, yo vengo de parte del señor juez y vengo a requerir de pago y a notificarle que usted tiene una demanda en juicio ejecutivo por la cantidad de 50,000 quetzales. Por un documento, un pagaré o un documento, un contrato de mutuo con garantía un contrato de mutuo, ¿verdad? Sin garantía, porque los ejecutivos no tienen garantías hipotecarias ni prendarias. Entonces, se le hace saber eso y le dice, y me ordena el juez que yo embargue todo lo que tuviera yo a la vista aquí, que sean cosas de valor. ¿Por qué? Porque los ejecutivos llevan aparejado junto al requerimiento y junto a la notificación, óiganme bien, otro aspecto importante que son los embargos, ¿verdad? Los embargos, porque si usted notifica, no requiere de pago y no traba embargo como ministro ejecutor sobre los bienes que se tengan a la vista o los que no se tienen a la vista, pero se conoce que los tiene, entonces los juicios ejecutivos no tendrían ningún sentido, ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque aquí no lo vamos a meter a la cárcel, por ejemplo, no es una persona que va a llegar y que usted no paga, va muy bien la cárcel, a menos que sean pensiones alimenticias y siempre y cuando se le haya hecho bien hecha la notificación y él todavía tenga alrededor de, en el caso del juicio ejecutivo o la ejecución de la medida de premio, 5 días o 2 días para oponerse, porque bien puede decir él, no, un momento, aquí tengo el recibo donde la señora recibió el dinero en su cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, solo así puede irse una persona o puede certificarse lo conducente para que el Ministerio Público pueda buscarlo por la situación de falta de pago o de negación de pensión alimenticia. Solo en ese tipo de juicios. En los demás juicios civiles o mercantiles no hay cárcel. Por lo tanto, este es el gancho del juicio ejecutivo. Los embargos, los secuestros, las intervenciones de empresas. Esa es la idea de los juicios ejecutivos. Muy bien. Cuando tenemos entonces que notificar embargos o tenemos que requerir, perdón, en ese mismo momento o posiblemente antes de llegarle a notificar, el juez ya trabó embargos. Y se preguntaban ustedes, ¿pero se puede eso? Sí se puede. A eso se le llama medida cautelar o medida precautoria. ¿Por qué? Porque sin notificación a las partes, el juez desde el momento en que le da trámite, desde ahí ya manda oficios, por ejemplo, a los bancos. ¿Me entiendes? Cosa que cuando usted llega, ¿verdad?, dentro de 2 días a notificarle, el oficio ya se fue al banco un día antes y ya cayó allá el embargo. Y usted al siguiente, a los 2 días, va a notificarle. ¿Qué quiere decir? El banco ya tiene conocimiento y cuando usted le llega a notificar y usted se dirige al banco a querer cobrar, el banco ya tiene trabado embargo. Esa es la eficacia de los juicios. Y es en las únicas ocasiones en que se les puede resolver a favor del ejecutante sin notificación, sin previa notificación y sin justificación alguna. Hasta ahí vamos a dejar la notificación y requerimiento de pago.